Vamos a volver al tema con que comenzamos este Noticias 24. El gobierno reiteró su rechazo al segundo retiro del 10%, que fue aprobado ayer, recordemos, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y anunció reserva de constitucionalidad. Para profundizar en los alcances del segundo retiro nos acompaña David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. David, para hacer un poquito de historia, obviamente para la gente que nos está viendo, recordar que tú encabezaste la Comisión Bravo, que en el 2015 propuso una serie de reformas al sistema de pensiones. David, han pasado 5 años y ya vamos en camino a un segundo retiro. ¿Cómo analizas, obviamente, este tránsito y lo que estamos viviendo ahora? El principal resultado de la comisión en el que trabajamos 2014, 2015, pero que al mismo tiempo también ratificó lo que ya se estableció en la comisión del año 2006, en la que también me tocó participar, que presidió Mario Marcel. El diagnóstico sobre el sistema de pensiones, ¿cierto?, fue que el sistema tiene bajas pensiones y que era necesario tomar medidas, incrementar las cotizaciones, incrementar los recursos del Estado para que las pensiones aumentaran, y esas pensiones todavía no llegaban al punto más bajo, sino que ese punto más bajo iba a estar en los próximos 5 o 10 años, contando desde el 2015. O sea, ahora. Exacto. ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo? Bueno, en este periodo, lamentablemente, se ha dilatado la reforma, los distintos gobiernos no han sido efectivos para poder implementarla. La presidenta Bachelet mandó una reforma muy hacia el final de su periodo, y la reforma que el presidente Piñera mandó está en discusión en el Congreso. Entonces, lo que hasta ahora ha ocurrido es, por el lado de la reforma, nada, ¿cierto? Sin embargo, con el retiro del 10%, que fue una moción parlamentaria que se aprobó recientemente, y aún si es que se considerara un eventual segundo retiro, la situación que vamos a tener es que no solamente las pensiones no van a haber mejorado en este periodo, porque no hemos hecho reforma, sino que más bien van a haberse deteriorado aún más. El deterioro en las pensiones va a ser significativo, producto de estas mociones parlamentarias, que tuvieron una amplia mayoría de respaldo en el Congreso. La primera, que significó, como sabemos, ¿cierto?, que cerca de 2 millones de personas agotaran su fondo, que significó también pensiones más bajas, no solamente en el futuro, que ese es el efecto de este retiro, es eso, ¿cierto?, pensiones más bajas en el futuro, pero también pensiones más bajas ahora, a los actuales pensionados, porque se puso una norma en el retiro anterior que a este retiro podían acceder los pensionados por retiro programado. 300.000 personas retiraron un 30% de su saldo en promedio, lo cual quiere decir, ¿qué cosa? Que en los próximos meses, cuando les recalculen la pensión, esas personas, su pensión mensual va a caer en un 30%. David, a ver, y ahora este segundo eventual retiro, ¿cierto?, nos genera entonces una situación muy parecida, que ya va a consolidar lo que probablemente es la caída más importante en las pensiones, ¿cierto?, que se haya registrado en un lapso tan corto en nuestra historia. David, aquí hay dos discusiones, una de corto plazo, una de largo plazo. La de corto plazo, obviamente, este segundo retiro. ¿Cómo ves tú que se reconfigura la discusión de pensiones si es que hay un segundo retiro, si es que se lleva a efecto? ¿Cuánto hay que reconsiderar los parámetros que actualmente se están discutiendo en cuanto a una reforma de pensiones? ¿Hay que partir de cero? ¿La reforma que se está planteando ahora no sirve de nada con un segundo retiro, dado los números que vamos a conocer ya con cómo se ha menguado también los fondos previsionales? Yo me temo que si se materializa el segundo retiro, creo que vamos a tener que dejar de pensar que en Chile vamos a tener un sistema de pensiones digno, decente, como se quiera llamar. Porque
las medidas importantes que hay que tomar, que son medidas dolorosas, hay que aumentar las cotizaciones, hay que poner más recursos del Estado. En la práctica, las que se tenía pensado tomar se van a tener que implementar, pero van a ser básicamente para recuperar esta pérdida de recursos que está teniendo producto de los retiros. Por lo tanto, el daño que se ha generado en las pensiones futuras es de tal importancia que yo creo que no ha sido aquilatado por los parlamentarios, que por una parte tienen al mismo tiempo, simultáneamente, proclaman, ¿cierto?, que la reforma del sistema de pensiones es urgente, es prioritaria, y simultáneamente, con sus votos, están, por el retiro de fondos de pensiones, están deteriorando las pensiones de manera muy significativa. Entonces, allí hay una contradicción muy importante. No se puede, evidentemente, hacer las dos cosas al mismo tiempo. No se puede mejorar las pensiones y al mismo tiempo deteriorarlas David. pensando que las estamos mejorando. Esto es bastante claro. Las pensiones, que es el único foco relevante a mi juicio acá, con estas medidas, que yo creo que son poco reflexivas, están empeorándose, producto en estos meses de la acción, ¿cierto?, de esta iniciativa. ¿Encuentras, David, después de todo lo que ha pasado en los últimos meses, tú hablas del daño, un daño casi irreparable a esta altura al sistema de pensiones, responsable, en el fondo aquí, responsable puede ser, uno dice, a ver, el gobierno que no propone medidas en paralelo para que se frenen estas iniciativas, el mundo político por estas medidas cortoplacistas que al final terminan siendo pan para hoy, hambre para mañana, o también, obviamente, la situación económica, David, la pandemia, la situación urgente de muchas familias. ¿Dónde estará la responsabilidad de lo que del escenario que estamos viendo ahora? Bueno, no le podemos echar la culpa a nadie, en particular por la pandemia, ¿cierto? La pandemia es una crisis global que tiene enormes desafíos y está generando una pérdida de ingresos, de empleo, ¿cierto? Y por lo tanto, más bien, lo que uno esperaría es que todos los sectores reaccionen como si esto fuera un terremoto, ¿cierto?, una catástrofe, que efectivamente hay que unirse para poder reaccionar frente a una crisis de esta naturaleza. En el caso del retiro del 10%, claro, me parece que es una política completamente equivocada. Por supuesto que la caída en los ingresos requiere medidas compensatorias y que sean efectivas. ¿Ya han estado esas medidas? Yo creo que se demoraron, por cierto, eso creo que es bastante claro y ha sido señalado por todo, incluso por los parlamentarios, ¿cierto? Pero finalmente empezaron a implementarse, a tener efecto, y en definitiva, si es que el Congreso estimara que las medidas no son suficientes, ¿cuál es la tarea, a mi juicio, que deben tener los legisladores? No es simplemente decir, ok, vamos a darle 5 minutos, vamos a esperar una semana, 2 semanas, y simplemente vamos a cometer con una medida de esta naturaleza, que es una medida irreflexiva, es una medida míope, es una medida que básicamente lo que hace es horadar el sistema de pensiones, no el sistema de las AFP, sino que el sistema de pensiones que nosotros queremos construir hacia adelante, que puede ser un sistema muy distinto del que tenemos, ¿cierto? Pero cualquier sistema de pensiones hoy día, con el primer retiro, y en particular con el segundo, si es que viene, básicamente no va a tener posibilidades de decir que va a entregar pensiones dignas. Porque el monto de salida de recursos del sistema va a ser tal que en la práctica va a ser imposible esa tarea. Acá básicamente se está hipotecando el futuro de una generación de personas, producto de una medida que en verdad nunca debió haberse tomado. Lo que a mi juicio debió haberse hecho es que de manera responsable los legisladores hubieran básicamente sentado al Ejecutivo y se hubieran puesto a trabajar, ¿cierto?, para poder implementar de manera rápida los mecanismos correctos. Esta es una medida que es lamentablemente muy popular, porque efectivamente la seguridad social en los países no es algo popular.
la seguridad social, que básicamente consiste en que tenemos que ahorrar, que tenemos que prever por el futuro, ¿cierto? Y por eso es forzoso. Y por tanto nos obligan a ahorrar algo que no quisiéramos hacer, ¿cierto? Nos encantaría, en verdad, no tener que estar ahorrando, no tener que estar cotizando, pagando un seguro, y en el fondo de todas maneras recibir los beneficios. La seguridad social se basa en ese mandato, en esa obligación. Apelar a esa miopía que tenemos todas las personas, básicamente para que las personas decidan si que pueden sacar o no sacar, violando una norma que hoy día existe y que es fundamental en cualquier sistema de pensiones, lo que hace simplemente es carcomer la posibilidad de que nosotros podamos tener hoy día, mañana, en el futuro, verdaderamente un sistema de pensiones. Yo creo que si nosotros tuviéramos ahora que volver a escribir el informe de nuestra comisión, esa comisión estableció un diagnóstico del problema, ¿cierto?, que teníamos, de las bajas pensiones. Bueno, yo creo que si hoy día tuviéramos que volver a escribirlo, con lo que ocurrió con el primer retiro de fondo, y si eventualmente se produce el segundo retiro de fondo, lo que vamos a constatar, lo que debiéramos constatar, es debiéramos reescribir ese informe y establecer que está en una situación mucho, mucho más deteriorada, producto de estos retiros. Y creo que en ese sentido, estas mociones parlamentarias creo que nos muestran, que son bastante populares, ¿cierto?, nos muestran que los parlamentarios, lamentablemente, no han sido David, parte de la solución, sino que han sido más bien están siendo parte del problema actualmente en materia de pensión. un último punto, David, se nos va el tiempo. Te quería preguntar por otro proyecto que avanzó en paralelo con el retiro del 10%, el de que se permita retirar un 10% de las rentas vitalicias. Algo que, de acuerdo a cómo funcionan las rentas vitalicias, hoy día es imposible. ¿Cómo lo ves tú, que también se esté buscando a través de una reforma constitucional sacar el dinero, el 10% de las personas que se acogieron a la renta vitalicia, que ese dinero ya no está en la AFP, está en una aseguradora? Esa persona contrató un seguro, ya no es una fórmula distinta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a todas luces, en cualquier Estado de Derecho, eso es algo que me parece que es contrario a la normativa, ¿cierto?, vigente. Sin embargo, no soy abogado, así que no quisiera ahondar en este tema. Pero lo más importante, a mi juicio, mi foco siempre han sido las pensiones, ¿cierto? Y creo que eso es como lo que me gusta. Y sé que esto no es popular, lo que estoy diciendo, pero lo lamento. O sea, creo que esto hay que decirlo claramente. Esto es equivocado, es miope, es una mala política pública. No importa cómo lo traten de justificar. De verdad, esto es completamente equivocado. Lo que quisiera, claro, lo que quisiera señalar, ¿cierto?, es que con esta medida que apunta a las rentas vitalicias, lo que de alguna manera trata de hacer el Congreso o los congresistas que apoyan esta moción es asegurarse de que en realidad no solamente van a caer las pensiones futuras, sino que también las pensiones actuales. Porque de esta manera lo que va a ocurrir es que las pensiones de los actuales pensionados, como ya ocurrió con los de retiro programado, con el primer retiro, también va a ocurrir lo mismo con las pensiones de renta vitalicia. Entonces, esta es una medida que creo que no debería implementarse. Espero que aún estén a tiempo de reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Esto creo que es muy serio y me parece que no obstante la emergencia, lo que uno no ve acá es a los parlamentarios enfrentando de manera seria esta situación. Yo esperaría que líderes, digamos, que estén en el Senado, en la Cámara de Diputados y también en el Congreso, ¿cierto?, ojalá de todos los partidos, se sienten a conversar seriamente sobre el tema. Insisto, la posibilidad, a mi juicio, de que tengamos en Chile un sistema de pensiones digno, que entregue pensiones dignas, es lamentablemente algo que es alejar de nuestro horizonte. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Católica, te agradecemos esta conversación, este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.